yo os voy a contar lo que hemos cogido así, salpiqueteado, cositas que vas escuchando, o mi madre a la mejor comentaba alguna cosilla, porque mi abuela no quería hablar de este tema nunca. Mi abuela era una persona que tenía mucho miedo. Aquello lo marcó mucho a ella y tenía mucho miedo. Entonces, lo que sí nos contó, que mi abuelo era carguero. Mi abuelo se ganaba la vida vendiendo por los pueblos. Tenía un borriquillo, lo cargaba a la mejor de naranja, iba a un pueblo, lo vendía, a lo mejor allí lo cargaba de otra cosa, se lo traía, así se ganaba en la vida. Y bueno, estaba casado con mi abuela, que era Remedio, y tenían un hijo, que es Manuel, tuvieron otra hija que se murió, que se llamaba María, y luego tuvieron a mi madre, que era también María. Y cuando mi madre era chiquitita, pues fue cuando decidieron irse, porque aquí estaban entrando las tropas fascistas al pueblo, y mi abuelo pues decidió irse huyendo. No sabemos qué razones tenía. Una vez mi abuela comentó que, pero no sé cómo lo comentó, porque ella eso no lo hablaba, que es que cuando estaba la República, pues a mi abuelo le dieron un fusil para que hiciera guardia. Y entonces se supone que como era un arma y él la había cogido, él no hizo muertes ni hizo nada, pero aquello le dio mucho miedo y decidió irse huyendo. Y ella pues no quiso que él se fuera solo, se fue ella con él. Cogieron el borrico, lo cargaron de cosas y metieron a los niños y se fueron con ellos huyendo. Entonces ella cuando veía manifestaciones o veía así, pues no quería ver la tele, porque decía que le recordaba cuando salieron huyendo para Almería, que la habréis escuchado, ¿no? Eso fue horroroso en la guerra civil. Y de allí contaba ella que ya cogieron un barco para trasladarse hasta Valencia. En Valencia ya desembarcaron y continuaron andando hasta salir de España. Y cuando llegaron a Francia, pues ellos iban a refugiarse allí y claro, los iban a meter en un campo de refugiados que decían, pero en realidad eran campos de concentración, porque estaban en muy malas condiciones, pasando hambre, frío, no tenían ningún sitio donde cobijarse. Ella contaba que se tenía que poner una cola y a lo mejor le daban harina para hacer una hacha. En fin, muy mal. Y entonces no sabemos, como habéis oído a mi hijo, no sabemos si es que le prometieron mejores condiciones, si le prometieron que les iban a dar nacionalidades francesas, no sabemos cómo fue. Pero entonces mi abuelo decidió irse a trabajar con la línea Maginot. Y entonces sí, mi abuela se quedó en el campo de concentración francés con los dos niños, con mi tío, que ya era más grandecito, y mi madre, que tenía ya 3 añitos, creo. Entonces allí se despidieron y ya no se volvieron a ver más. Él se fue a donde lo llevaran, luego supimos, porque, bueno, luego lo voy a contar, pero hubo correspondencia de mi abuelo, pero no llegó nunca a las manos de mi abuela. Entonces tenemos datos de que mandó una postal a mi madre y él le dice a mi madre, solamente se dirige a mi madre, no se dirige a su mujer ni a su hijo. Creemos que a lo mejor fue una celebración de un santo cumpleaños o algo, porque ponía, te mando esta postal, no, recibe esta postal de las manos de tu padre que mucho te quiere, a su hija María Cantalejo Mora, de Joaquín Cantalejo Sánchez. Eso es lo único que recibió mi madre, es la única correspondencia que tenemos. Entonces, a partir de Francia, pues ya lo que se sospecha es que cayó en manos de los alemanes
Y como entonces los españoles que luchaban fuera de España en contra de los alemanes eran considerados todos republicanos, que era lo peor, incluso peor que ser judío, pues va a un campo de concentración alemán. Y eso, él estaba en un campo de concentración alemán que se llamaba, el campo de concentración estaba en Mauthausen, y luego me he enterado que lo desplazaron a un campo de concentración en Gusen, que es donde realmente murió. Allí, pues la verdad es que estaban sometidos a trabajo forzado, sin comida, sin aseo, sin ropa, sin medicina. Intentaban exterminarlos, ¿no?, de la manera más rápida posible y que les diera a ellos más frutos, trabajándolos allí con la piedra y condiciones infrahumanas. Y mi abuelo, pues no sabemos si fue por enfermedad, porque nunca nos lo han dicho, o porque ya él decidió que ya no aguantaba más y se tiró a las alambradas, o eso no lo sabemos. Tenemos una duda y creo que nadie nos la va a resolver, porque dice que para saberlo hay que trasladarse a Alemania y que te miren los archivos y todas esas cosas, ¿no? Entonces mi abuela pues nunca tuvo más noticias de él, hasta que, bueno, mi abuela, cuando ya aquí terminó la guerra, liberaron a los refugiados que estaban allí en Francia y decidieron venirse todos para abajo. Mi abuela estaba con 2 niños pequeños y embarazada. Entonces, claro, ella decía que ella, si no hubiera sido porque le ayudaron muchas personas y le quitaban de vez en cuando a mi madre de los brazos, pues ya nunca hubiera podido llegar. Imaginaros atravesar los Pirineos, y mi abuela dio a luz en un pueblecito de Cataluña que se llama Riba de Sauda, a mi tía Remedios. Entonces eso fue por la noche, y por la mañana empezaron a bombardear aquello y tuvo que salir huyendo recién parida, vamos, con 3 niños. Mi abuela dice que vio tantos horrores y pasó tanto que no quería contar. Las cosas que yo sé es porque se las hemos ido sacando, o alguien que ha venido, algún maestro o algo ha venido a mi casa, pero que ella no quería nunca contar nada de esto. En fin, que el viaje fue muy largo, pasó muchas calamidades y muchas cosas, y cuando llegaron aquí al pueblo, pues imaginaros cómo venían. Venían desnutridos, llenos de enfermedades, de piojos, de sarna, de chinches, de todo lo que había por ahí. Y bueno, el primer encuentro que ellos tienen, porque al llegar aquí al pueblo se enteran de que mi bisabuela y la familia de mi abuela pues estaban en Osuna cogiendo aceitunas. Entonces ella se ve en la calle y decide acudir a la familia de su marido. Y cuando llega a la casa de los padres de mi abuelo, pues le cierran las puertas. Le dicen que en su casa no entran así, que ellos traen muchas enfermedades y que allí no entran. Entonces, una vecina se apiadó de ellos y les dejó que pasaran en su casa la noche. Y allí estuvieron hasta que llegó mi bisabuela, que en cuanto llegó la noticia, no es como hoy que tenemos el teléfono y llama y en 1 hora o 2 está aquí, ¿no? Tuvo que ir una persona para allá, decirle: tu hija ha vuelto, porque tampoco sabía si seguían vivos o no, porque imaginaros que no había comunicaciones ninguna. Y la persona que se iba no podía decir si estaba viva, si estaba muerta, dónde se encontraba y en qué condiciones. Entonces, claro, llegaron aquí
y en ese momento, pues claro, ella se hizo cargo de mi abuela y de sus nietos, y, y esa fue la calor que ellos tuvieron, mi bisabuela. Entonces a partir de ahí pues empezaron otro sufrimiento, porque antes, claro, los niños, quizás el mayor fuera consciente de algo, pero los demás no fueron conscientes. Ahí empezó su sufrimiento porque sin un padre que ganara dinero, una mujer mayor, bueno, mayor, no sería tan mayor, pero entonces habían las mujeres más mayores que hoy, que no podía trabajar, se quedaba en la casa cuidando a los niños y hacía todos los días lo que llamaban entonces un corte de randa, que era encaje de bolillo para adornar una sábana. Todos los días se hacía una y con eso iba y compraba un pan y compraba aceite, un poquito de aceite, no un litro, un poquito. Y con eso pues hacía la mujer lo que podía. Entonces mi abuela tuvo que buscarse un trabajo y no la cogían en ningún sitio. Luego después sí estuvo sirviendo en casas, pero no la cogían en ningún sitio. Y mi abuela, pues el único sitio donde le dieron para trabajar, pues fue en un bar. Entonces estaba muy mal visto que las mujeres trabajaran en los bares. Pero mi abuela, mi hermana la puede decir, mi abuela es una persona muy seria, muy triste, porque aquello a ella la tuvo marcada toda la vida, y que se hizo respetar mucho. A ella ningún hombre nunca le hizo proposiciones ni se metió con ella. Ella trabajaba en el bar en un cuartillo medio escondida, cuando le pedían un café lo echaba y el hombre que estaba allí lo servía. Y luego se encargaba de limpiar el bar cuando cerraban, que todo lo que hacía ella era a mano, porque entonces no había fregona ni había nada. Entonces ella se tenía que tirar al suelo y fregar lo que otros querían echar. Pues esto le sirvió a mi abuela para que nunca tuviera noticias de su marido, porque mi abuelo le dieron opción de escribir, por lo que se ve, y mi abuelo, como yo no sé qué normas regían, pues las cartas de mi abuelo llegaban a la casa de sus padres. Y sus padres y sus hermanos se encargaron de decirle a mi abuelo que su mujer estaba en un bar con unos y con otros. Cosa que todo el mundo y todo el pueblo sabe que era incierta. Entonces mi abuelo, a raíz de aquello, pues no quiso ponerse en contacto con ella. Entonces mi abuela se llevó también ese disgusto, ese sufrimiento, porque ella iba y le pedía por favor que le dieran la dirección y no se la daban. Entonces, claro, yo cuando era chica decía, mi abuela es muy triste, mi abuela, pero ahora la comprendo, ¿no? Ella tenía el alma y el corazón se lo destrozaron. La última carta que mi abuelo escribió, que luego nos han contado nosotros y llegó allí a la casa de mis bisabuelos paternos, les ponía a sus hermanos, mirar por mis hijos, pero tampoco hicieron nunca nada por ellos. Mi madre y sus hermanos sobrevivieron por su abuela materna y gracias a su trabajo, porque mi madre se tuvo que poner a trabajar en una casa con 7 añitos y mi tío se tuvo que ir a guardar guarros también con 7 años. Y mi otra tía también se tuvo que ir a trabajar también pequeña. Ya se fue un poquito más mayor porque al ser la más chica, pues como que entraba algo de comida a la casa, ¿no? Entonces ellos apenas ganaban dinero, lo único que comían fuera. Entonces era una boca menos y si donde estaban sirviendo eran buenas personas, pues comían bien. Si eran malas personas, pues les daban lo que ellos quisieran. Y así estuvieron
hasta que fueron mayores. Mi tío ya fue mayor de edad y vivía fuera del pueblo porque aquí estaban las condiciones muy malas y se tuvo que ir a trabajar a Cataluña, un pueblo que se llama Blanes. Y mi madre pues estaba soltera y mi tía también. Y entonces llegó una carta con noticias de Alemania. Claro, aquello fue un revuelo aquí, en un pueblo de estos, en aquellos tiempos, una carta de Alemania. Y cuando mi abuela cogió la carta y no la entendía, además ella no sabía leer, ni mi madre tampoco, por lo que hicieron fueron al ayuntamiento, que trabajaba un hombre, que mi madre trabajaba con una maestra y un hombre que trabajaba en el ayuntamiento. Y entonces le leyeron la carta y ya le dieron la noticia de que mi abuela había fallecido en el campo de concentración alemán, pero fue muchísimos años después. Entonces, claro, mi abuela siempre vivió con la esperanza de que algún día iba a volver, o ella pensaba, quizás, creo yo, porque ella nunca nos abrió sus pensamientos, yo creo que ella pensaba que quizás estuviera en Francia, temiendo que aquí le hicieran algo, porque hubo muchos que se quedaron allí, no volvieron nunca por temor. Y luego también, como mi abuela después de esto, a los muchos años, conoció en Blanes a un hombre que había sido superviviente de estos campos de concentración y fue el que le contó a mi abuela la situación que allí se vivía. Ella entonces, cuando le dijeron que mi abuelo había muerto, se vistió de luto y fue ya para ella el final de la esperanza, ¿no? Ya supo que no iba a volver nunca. Entonces, pues bueno, la carta esta también era para explicarle y contarle que Alemania estaba dando unas indemnizaciones a las familias de estos prisioneros y que un bufete de abogados, o no sabemos, pues se estaba ocupando de las gestiones. Entonces estas personas le arreglaban los papeles porque claro, eran unos trámites, había que traducir en alemán, sacar partidas de nacimiento y muchos papeleos. Entonces estas personas pues te conseguían el dinero a cambio de que tú le dieras la mitad. Mi abuela dijo que no, que ella no movía papeles porque ella mover un papel para ella. Es más, ella estuvo diciendo un montón de tiempo que nada más que tenía 2 hijas, por miedo a que se llevaran a mi tío a algún sitio. Y bueno, le arreglaron este dinero y a mi abuela pues le dieron $500,000 de pesetas, que en aquel tiempo era mucho dinero. En euros 3.000 euros. Porque yo le hablo a mi hijo de pesetas y como que se queda. Y fue mucho dinero. Entonces, a raíz de que le dieron ese dinero, a mi abuela ya le quitaron el mote que tenía, que eran las manolas, los manolos, porque depende, a las mujeres les decían las manolas y a los hombres los manolos. Yo supongo que es porque en la familia esa había muchos Manueles y sigue habiendo. Pues le pusieron a mi abuela el mote de Remedios la Millonaria. Pero mi abuela se quedó sin dinero, porque mi abuela no tenía nada. Mi abuela dormía en el suelo. Y entonces mi abuela compró una casa. Se compró camas, compró ropa, compró colchones, compró platos, cucharas, vasos, todo lo de una casa. Y se quedó sin dinero, pero se quedó con el mote. Hasta hoy, que nosotras somos las millonarias, aunque no tenemos millones. Y luego estas personas también le arreglaron a mi abuela una pensión,
de viudedad. Y ella cobraba en francos alemanes. Y cada año tenía que ir a la embajada alemana, aquí en Málaga, y hacer una fe de vida. Quería decir, yo sigo viva para que me sigáis mandando la paga. En el momento en que mi abuela fallece, pues se manda una partida de defunción y la paga ya desapareció. No podían aprovecharla ninguno de los hijos porque ya eran mayores. Si hubiera tenido hijos deficientes o solteros, sí, pero como no era el caso, pues ya la pensión acabó con ella. Le hicieron a estos prisioneros de los campos de concentración malagueños un homenaje en lo que es antigua Diputación. Pusieron un monolito y es el homenaje que quisieron hacerles a ellos como un recordatorio, ¿no? Porque nunca se les había hecho a estos hombres ningún reconocimiento. Y luego aquí en el pueblo, en Ardales, pues también se le hizo otro monolito que está en el cementerio y pusieron pues también los nombres de todos los malagueños muertos en el campo de concentración. Hasta día de hoy pues no, bueno, pero aquí en el pueblo fue a título de republicanos, los republicanos que murieron en los campos de concentración. Nosotros nunca hemos sabido si mi abuelo era republicano o no, porque no sabíamos sus ideas políticas, ni mi abuela contaba nunca que él hubiera expresado ninguna. Por esa parte no lo sabemos. Y entonces lo que me queda por deciros es, que antes no lo he dicho, que cuando él murió, pues no sabía, ni supo nunca, que él había tenido una tercera hija, que fue mi tía, porque cuando él se fue del campo de concentración, no sabía que mi abuela estaba embarazada. Entonces esa hija, cuando nació, él nunca se enteró, ni mi abuela pudo decírselo nunca. Así que esta es la triste historia de mi familia.